Buenos días a todos. Disculpadnos por este retraso que hemos tenido. El directo es así. La persona que tenía que presentar ahora a Marc Alba lo acaban de coger los periodistas y la prensa tiene prioridad. ¿No se oye bien? ¿Ahora se oye? ¿Ahora sí? Ahora me he acercado demasiado. Perfecto. Pues vamos a iniciar esta sesión con un ligero retraso. Marc Alba, director de innovación de Everis, nos va a presentar en estos momentos un proyecto muy interesante, el proyecto Transforma España, en el que Everis está muy involucrado, también Fundación Telefónica, junto con otras entidades. Un proyecto va a recoger resultados muy interesantes de la sociedad que creo que nos pueden ayudar mucho a ver cuál es el futuro de la educación. Y con esto doy la palabra a Marc. Bueno, ¿se oye? Sí. Lo primero, unirme a las disculpas por el retraso. Como tenemos poco tiempo y nos han pedido ser muy puntuales, voy a intentar ser breve en la presentación. ¿Se oye bien? ¿Hola? Sí. Bueno, lo intentamos. Entonces, la idea de la sesión de hoy es hablar de talento, de educación. Hola. ¿Lo hago con este? Sí, mejor. Bueno, vamos a intentarlo así, ahora sí, mejor. Vale. Bueno, lo primero, comentaba antes, pediros disculpas por el retraso. Como tenemos poco tiempo, realmente nos queda básicamente media hora, voy a intentar ir rápido en la presentación. Lo que venimos a contaros es un proyecto, una iniciativa viva. Realmente veis ahí dos logotipos, uno se llama Transforma España. Transforma España ya es una iniciativa que está en velocidad de crucero, se la presentamos a Su Majestad, al Rey, el 15 de noviembre del año pasado, y los 100 firmantes de esta iniciativa, que todos somos de sociedad civil, hemos decidido poner el foco en una de las 8 actuaciones que en su momento identificó Transforma España como básica para el futuro de este país, porque viene a ser la espina dorsal de lo que es España, el talento que tenemos. Antes lo comentaba Ferran. En ese sentido, de lo que vamos a hablar hoy es de talento, de educación, pero vamos a intentar verlo desde una óptica más amplia, si queréis, que es al final qué pasa en este país si descuidamos la educación, si no ponemos todo el énfasis en generar mejor gente y que esta gente al final genere valor socioeconómico para el país. Entonces, esta historia que os voy a contar tiene estos 4 puntos. El primero va a ser una reflexión mucho más de actitudes. Este es un momento de coyuntura adversa. Al final podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. De esto va a ir el primer punto. El segundo punto es un repaso general a lo que está siendo o ha sido Transforma España, la iniciativa paraguas que impulsó lo que estamos ahora mismo acometiendo, que es Transforma Talento. Como os digo, Transforma Talento, que será el tercer punto en esta escalera hacia el cielo, es una presentación la que os quiero hacer, pero sobre todo también una invitación, porque estamos sumando muchas personas, muchas organizaciones para intentar hacer una reflexión de fondo sobre en este país el tema del talento, por qué tiene barreras, por qué perdemos oportunidades, y esto es de lo que va a Transforma Talento. Finalmente cerraremos con una visión más de conclusiones generales y nos volveremos a elevar y a hablar de actitudes. Cuando uno mira el mundo que hay allí fuera, si salimos de las puertas de este pabellón, bueno, pues al final te abruma un poco la sensación de muchas cosas que están ocurriendo, que a mí cuando cierro los ojos me recuerdan mucho a estas imágenes. Al final tenemos una caída al vacío, una vertiginosa sucesión de cambios internos, externos, hay una sensación de miedo. Al final este mundo está en una coyuntura ahora mismo que te podría aplastar y abrumar. Frente a esta realidad, las reacciones pueden ser positivas o negativas. Fijaros que de lo que estamos hablando al final es de cada uno de nosotros cómo se enfrenta con estas realidades. No sé si conocéis este disco del 75 de Supertramp, Crisis What Crisis. Esta es una posible reacción que sería nefasta, es la indiferencia. Esto no va conmigo, bueno, tengo un centro académico, tengo una universidad, al final las cosas van bastante bien, tengo una empresa, la que sea. Esto sería
claramente dramático, porque al final, tarde o temprano, lo que está ocurriendo en el mundo y en este país nos va a impactar a todos, o de hecho ya nos está impactando a todos. Con lo cual esto hay que abolirlo en cualquier momento. La segunda reacción igualmente nefasta sería la del otro extremo, que es, guardemos un minuto de silencio por el optimismo, al final nos van a intervenir, nos van a rescatar y esta batalla está perdida. España, que ha logrado cosas tan sonadas en los últimos años, en las 4 últimas décadas, pues al final estamos en un camino de declive que no tiene solución. Hay una viñeta, que es esta que veis ahí, que me gusta bastante, al final porque recoge la esencia de la maldad o la perversión de estas dos reacciones. ¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? No sé ni me importa. El primer mensaje es esto, al ser un tema de actitudes, lo primero que tenemos que eliminar son estas visiones de nuestro vocabulario. Hay una frase que es este refrán, que al final lo hemos usado para acuñar toda la iniciativa Transforma España, que al final intenta ir a lo que comentaba Churchill en su momento, ¿no? Que no ver estas adversidades sino como oportunidades. Entonces, frente a todo lo que está ocurriendo, estos vientos huracanados de crisis, podemos tener dos actitudes. La primera es decir, bueno, pues al final vamos a escondernos. Esto es lo que hacen los niños pequeños, todos aquí somos adultos. La otra reacción, que es la positiva, que viene a ser la esencia de lo que pedimos en esta iniciativa, es todo lo contrario, intentar ver cómo creamos molinos de viento que transformen estos problemas en oportunidades. De esto va a transformar España, de esto va a transformar Talent. La tesis que gobierna todo el informe Transforma España que entregamos el año pasado es fundamentalmente esta. Hay una visión clara de que más allá de recursos físicos que podamos tener ligados con el turismo, no tenemos mucho más en este país. El único activo que tenemos como país, como nación, es nuestro pueblo, es nuestra gente, nuestro talento. Una tesis que voy a intentar desarrollar en esta presentación es esta, la tesis del talento, y tiene dos vertientes. La primera es, el talento se produce, pero luego si no se pone en valor, primero la gente se frustra, segundo no generamos valor económico ni valor social de todo este compendio de gente que estamos formando cada vez mejor. La segunda tesis es, muchas veces, y ha sido un patrón recurrente en este país, miramos de reojo a papá Estado, permitidme decirlo así, y olvidando que la sociedad civil tiene mucho que decir en este proceso. O sea, al final, esta iniciativa, otras muchas que están ocurriendo en este país en este momento, demuestran que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos mucho que aportar en este proceso de transformación para salir de estos momentos negativos. Esta va a ser la segunda tesis que voy a intentar argumentar aquí. Entrando en lo que fue Transforma España, me remonto a febrero del año pasado, en una sesión en la fundación nuestra, en la Fundación Everis, estábamos pensando, yo creo que en cosas que estábamos pensando muchos por diferentes sitios de este país. Y es, si miras hacia atrás y recuerdas la España que teníamos, te salen estos tópicos, al final la tortilla, la siesta, parece que éramos un pueblo plagado de clichés, y de esta España, hoy olvidada, pues hemos pasado a una España mucho más brava y orgullosa, que es la España que recogemos aquí en 4 mensajes muy simples. El primero es, lo queramos o no, en 3-4 décadas hemos conseguido crear varios campeones empresariales que compiten de tú a tú por todo el mundo y en varios sectores. Por otro lado, con la pluralidad y la riqueza regional que tenemos, hemos creado varios polos de innovación, de creatividad, de I+D por todas nuestras regiones. En rankings internacionales de expertos, de científicos, lo que tenemos ya es bastantes referentes posicionados por todo el mundo, y allí tenéis varias temáticas. Y lo siguiente es, como somos también bastante singulares, hacemos las cosas a nuestra manera, incluso conseguimos innovar en aspectos como la cocina, lo acabamos de ver con la charla anterior, la arquitectura, incluso en el deporte, ¿no? Entonces, de esta España de los tópicos habíamos logrado pasar a esta otra España. Y de repente, empezando en el año 2008 y culminando en el año 2009, y estamos de lleno en ello, esta portada de la Economist, no sé si la conocéis, el fiero y bravo toro español de repente flojea y seca, ¿no? Entonces, esta era la realidad que teníamos delante en febrero del año pasado, y muchos decíamos, hay que hacer algo, y nos frustrábamos porque no conseguíamos ver cómo canalizar toda este hambre de hacer que las cosas mejoren. Lo que pensamos
es lo primero y esto es lo más importante, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en una situación donde uno está viendo mucho los árboles. Hay que elevarse y ver el bosque, pensar la transformación que ha vivido este país en los últimos tiempos es lo primero que nos tiene que llenar de confianza, de optimismo de cara al futuro. Estas frases que iré sacando son frases de los 100 firmantes del documento que entregamos al rey y a todos los partidos políticos y recogen un poco la esencia de esto que veíamos, ¿no? O sea, al final hemos logrado cosas fantásticas, magníficas en estos últimos tiempos, pero de alguna manera esta carrera es de fondo y nos relajamos en algún momento del camino. Lo que intentamos es muy humildemente, desde la fundación nuestra, que insisto en ello, no financia ningún agente público ni nada, la financiamos la compañía nuestra, Everis, que es una multinacional española creada de la nada, decidimos intentar ver cómo hacíamos una pequeña reflexión con gente muy relevante de la sociedad civil para aportar soluciones o ideas sobre dos preguntas. ¿Cómo está realmente España hoy? ¿Cómo está de verdad España? ¿Está mal en estas cosas, mejor en otras, fatal en otras? O el segundo eje de reflexión es si cierras los ojos y piensas en la España que te gustaría tener mañana para tus hijos o si cabe para sus nietos, ¿cómo te gustaría que sea esta España mirada al futuro? Y sobre esto lo que pensamos es que, bueno, desde una entidad que es una fundación puedes hacer bastantes cosas, pero lo más importante es escuchar la voz de la sociedad civil. Hicimos una lista de 100 personas que nos parecían relevantes, expertos en muchas temáticas y empresarios. La primera sorpresa es que de las 100 personas que llamamos, todos dijeron, sí, me gustaría hablar con vosotros de este tema para contaros lo que yo pienso o lo que yo haría. Aquí tenéis una muestra de lo que es la parte más de expertos temáticos. Como veis, como abarcábamos esto que se llama el modelo productivo va desde la educación, la ciencia, el emprendimiento, la macroeconomía, el sistema financiero, el mundo sindical. Cogimos esta muestra bastante heterogénea de expertos en estas diferentes temáticas y le sumamos un elenco, si cabe, más nutrido, hasta sumar los 100 de empresarios. La regla de juego es, si entra un Telefónica, valga el contexto nuestro, si entra Telefónica, pues tiene que entrar César Alierta como máximo ejecutivo de la compañía a plantear su visión, su opinión sobre estos temas. La sorpresa fue mayúscula porque todos accedieron a hablar de cómo veían a España y luego accedieron a firmar el documento. La muestra, como veis, hay bastante IBEX 35, hay algunas pymes, están los sectores más convencionales, clásicos de España y la nueva oleada de empresas en sectores emergentes. No me extiendo mucho más, la muestra yo creo que era muy rica en ese sentido porque tenemos todo el elenco de sectores que al final son espina dorsal de este país ahí representados. Todos juntos, mediante una dinámica que era muy simple, una conversación que pedíamos una hora, terminamos a veces entre las 3 largas horas sin guión, simplemente una conversación totalmente privada, anónima. Nosotros desde la Fundación recogimos todo lo que iba diciendo este grupo de 100 personas y lo plasmamos en este informe. La siguiente pregunta es, ¿qué haces con un informe de estos? ¿No? O sea, al final se lo llevas al presidente del gobierno, lo haces una rueda de prensa, intentamos jugar a varias cosas a la vez. Nos pareció que la persona indicada o la institución indicada para recibir las conclusiones era la Casa Real y en particular el rey. Esto fue el 15 de noviembre por la tarde, fuimos 80 de los 100, que también fue otra gran sorpresa para nosotros. Esto ya nos demostraba que al final toda esta fiebre que habíamos visto de gente muy preocupada por su país se refrendaba en un acto como este, donde fuimos 80 personas, de las que podéis intuir que tienen agendas muy complejas y que están por medio mundo constantemente, a decirle al rey, señor, esto es lo que piensa esta humilde muestra de la sociedad civil de estos problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Se lo mandamos a los partidos políticos con representación parlamentaria con una idea muy simple. Al final, muchas de estas reformas, transformaciones que pedimos aquí caen bajo el paraguas de los agentes públicos, de las instituciones, de los poderes, con lo cual ellos tenían también que recibir estos documentos. Voy a intentar sintetizar 2 mensajes fuerza de las conclusiones que fuimos viendo en el informe. La primera es, intentamos hacer una cosa intencionadamente caricatural y muy simplista, que es, si yo tengo una casa y quiero saber cuánto vale mi casa, la taso. Si queremos ver el valor que tiene un país como España, pues no hay ningún indicador, no hay ningún termómetro que me permita saber cómo está de bien un país, o en este caso España, ¿no?
Entonces intentamos hacer lo siguiente, que es trabajando con los expertos, mezclar aspectos de bienestar, muy importante, la calidad de vida, aspectos de competitividad, aspectos de sostenibilidad, de madurez sociopolítica. Todo esto lo fuimos viendo y lo comparamos no solo España contra España, viendo cómo estaba avanzando, sino contra los países con los que llevamos tiempo compitiendo o contra los que estamos compitiendo cada vez más. Y nos salió esta lectura que es bastante interesante. Si os fijáis, intentamos jugar con el momento formal, oficial de la crisis global, una década antes, y proyectamos hacia el futuro. Esto fue el año pasado. Entonces, lo que ve uno es esto que se decía, ¿no? Qué mal está yendo España ahora y qué bien iba antes. El tamaño de esta pelota con los colores de España refleja el valor de este termómetro agregado de cómo está España. Si os fijáis, esto es espectacular, es para sacar pecho, es estar muy orgullosos de lo que hemos logrado todos juntos, trabajando al unísono para intentar que este país sea cada vez mejor para nosotros y para el resto del mundo. De repente, en el año 2007, en 2 años, uno observa lo que veis ahí. El tamaño de la pelota, no sé si se aprecia, es incluso más pequeño que el de una década atrás. En 2 años, todo esto que habíamos logrado lo hemos perdido. Además, por el efecto de la crisis, os invito a leer el informe que está en el portal y por otros muchos factores que se han combinado. Intentamos no llamar a una pitonisa de turno, sino pensar, oye, recogiendo las mejores previsiones de organismos multilaterales mundiales, ¿cómo va a ser la evolución de este país a futuro? Cogimos las mejores previsiones y si proyectamos el valor nuestro en el 2020, dentro de una década, nos salía esta pelota. Este ejercicio que parece muy simplista, muy teórico, lo que quiere decir un tamaño de pelota como este, quiere decir que nadie invierte en este país, que nuestro mejor talento se fuga, que al final toda esta marca país que hemos labrado con esfuerzo, sangre y lágrimas, pues la estamos perdiendo. Todo esto es el camino hacia el que lamentablemente estamos ahora mismo tendiendo. Intentamos hacer otro ejercicio igualmente teórico, igualmente discutible, pero que es pensar, si conseguimos mantener la proyección que teníamos en la década anterior y las décadas anteriores hacia el futuro, ¿qué logramos? Esto hay que verlo siempre en clave positiva. Lo que un poco veíamos los 100 firmantes del documento es que esta es la oportunidad latente para este país, con el número de habitantes que tenemos, con las fortalezas y debilidades que tenemos, si conseguimos de nuevo alinear el modelo productivo con lo que necesita nuestro consumo interno y el consumo del resto del mundo. Esta visión implicaría en rankings ya no seguir perdiendo cada año un puesto o cada año 2 puestos, sino volver a estar entre los grupos de economías líderes del planeta. La lectura perversa de esto es, madre mía, qué mal lo hemos hecho desde el 2007 hacia el 2009. Sería una lectura totalmente errónea. Por eso hicimos otro análisis, que es este que veis aquí. Aquí vemos más en detalle la década anterior. En vez de ser pelotas, son barras más o menos grandes. Lo que veis es que del 97 al 2000 el crecimiento es muy bueno, es para, como decía antes, sacar pecho. De repente en el 2000 esto se frena, o sea, hay un primer parón. En el año 2002 es una fase ya de declive. Tenemos un repunte en el año 2006 que distorsiona todo, que son inversiones extranjeras que entraron a raudales en aquel momento en este país, y ya la caída libre. ¿Cuál es la tesis de esto? No voy a entrar en los factores que fueron impactando el que se frenara el crecimiento, el que avanzara o no. Me quedo con un mensaje que es el de arriba del título, ¿no? Esto se veía venir. O sea, al final realmente esta crisis que nos ha golpeado en el peor momento, porque estábamos años atrás necesitando de reformas profundas, y es lo que se refleja en esto. Tenéis que pensar una cosa. Lo que ocurre en el año... Bueno, veo que no se ve ahí. Por ejemplo, en el año 2000 se ha gestado años atrás. Pensad en aspectos generacionales, como puede ser un talento o lo que sea, con lo cual hay que ver que esta foto realmente se fue fraguando mucho antes en el tiempo. La conclusión final del informe era doble. Al final, si vemos esta visión simplificada de cómo es España como un sistema ingenieril, si queréis, que tiene unas entradas, unas salidas, donde están las llamadas de atención más importantes, están en 2 aspectos: todo lo que tiene que ver con el modelo que tenemos para generar talento, conocimiento, ponerlo en valor, lo veis allí. La oferta de bienes y servicios es otro de los frentes con los que tenemos que hacer actuaciones profundas en 2 sentidos: sofisticar la oferta y diversificarlas. 5 sectores de este país representan más del 50% de los empleos que tenemos y algo así como el 50% del PIB que producimos. Esto evidentemente nos expone mucho porque son sectores de muy baja sofisticación, muy consumidores de mano de obra. El tema del capital financiero, había aspectos positivos y otros negativos, y en la marca nuestra había también aspectos
más o menos de grises y otros de claros. Sobre esto, más allá del modelo productivo, los 100 participantes nos dijeron: hay una serie de elementos donde hay que aplicar reformas profundas en el marco productivo, los listo allí, no voy a entrar en detalle, es lo que nos sale a muchos de nosotros cuando pensamos en este país, y la gran sorpresa es que íbamos a hablar de economía, de sistema financiero, y nos saltaban recurrentemente estos 6 elementos que ya no son de modelo productivo, que ya no son de marco productivo, sino que son de modelo Estado. La función política, los poderes, la separación de poderes, etc. Estuvimos tentados de no ponerlo, porque al final había una regla sagrada en este informe y es: solo se pone aquello que está respaldado por como mínimo un 70% de los participantes y por datos cuantitativos de fuentes fiables. Aquí no hay datos que valgan, más allá de encuestas del CIS que te pueden ilustrar en estos aspectos. Pues hay muchas cosas al final que son muy personales, intuitivas o subjetivas. A pesar de ello, con el disclaimer adecuado las pusimos, y si os fijáis, esto fue un elemento determinante, la necesidad de pactos de Estado, políticas integradas del Estado, y el más repetido desde luego fue el de la educación o de la política educativa. En síntesis, lo que teníamos como reflexión de estas 100 personas, con mucha exposición a la realidad del país y mucha visión desde fuera cómo ven este país, ¿no?, que es también importante. Pues tenemos un país que ha conseguido cosas fantásticas, pero que ahora mismo tiene que encontrar su nueva identidad en lo que es el esquema mundial de competitividad. Lo que tenemos es una necesidad de cambios estructurales, sistémicos y profundos, además de urgentes. Algunos decían aquí, es que reformar algo en la educación lleva mucho tiempo y el retorno de nuestra gente es muy largo en el tiempo. Pues motivo de más para empezar cuanto antes, porque cada día que pasa es un día perdido. Y finalmente, este no es el momento de acusarse con el dedo como niños pequeños. Al final, si miras la radiografía, todos somos parte del problema y de la solución. Con lo cual, este es otro momento donde la historia nos pide sumar fuerzas, aunar fuerzas en pro de una visión común y un proyecto común. Cuando pensamos en, bueno, esto es muy bonito, pero lo más importante no es la reflexión, sino la acción. Lo plasmamos en 8 actuaciones que a estas 100 personas les parecían relevantes o críticas para el futuro de este país. Las tenéis allí. El que la primera sea nueva sociedad y mercado del talento, que no se entiende muy bien porque al final las palabras a veces no reflejan lo que hay detrás. La sociedad del talento es todo lo que produce nuestro talento. Esto empieza con la familia y termina en la universidad o la formación continua. El mercado del talento es si producimos gente, una oferta, pero la demanda no está adaptada o no es capaz de absorber esto, no hacemos nada sostenible en este país. Entonces, sobre esta primera, nos juntamos en abril de este año los firmantes y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Paramos Transforma España? ¿Seguimos? Pensamos que no podíamos pararlo. Cada semana hay un goteo constante de adhesiones, de gente que nos plantea iniciativas, y lo que dijimos es, aparte de todo lo que estamos haciendo ya, vamos a coger una idea, una iniciativa, que es la primera, y desarrollarla en detalle. Esto nos lleva a la realidad en la que estamos ahora, que es esta actuación Transforma Talento. Os intento sintetizar el sueño que tenemos. La parte izquierda es cualquiera de nuestros habitantes ante lo que está pasando allí fuera, deprimido, gris, abatido, bien porque está en el paro, bien porque un familiar suyo lo está, bien porque está muy preparado pero no consigue dar salida a toda esta preparación que ha tenido. Esto es lo que queremos evitar a toda costa. Y el sueño es intentar ver propuestas muy concretas, que es lo que busca Transforma Talento, que desde la sociedad civil se invita a la propia sociedad civil y a los poderes, a los políticos, a ejecutar cuanto antes para reformar este mercado y esta sociedad del talento. Esta es la idea. La primera iniciativa, luego lo apuntaré, la lanzamos desde la Fundación Everis, la fundación nuestra. Lo que quisimos aquí es que pensamos que esto es de todos y no es de nadie, con lo cual dimos un paso hacia atrás y hemos sumado a varios agentes, luego los comento. Fundación Telefónica es espina dorsal de esta iniciativa. Y partíamos de unos elementos demoledores. Este es, si queréis, un primer guiño a lo que es la parte de educación. Hablamos de datos de OCDE y World Economic Forum. Son datos públicos, bastante contrastados. Y aquí hicimos un ejercicio para compararnos con economías líderes o gente más próxima a lo que es la periferia de Europa, ¿no? Lo que veis es el lugar de España en estos dos ámbitos, con lo cual tenemos retos, no os voy a contar nada, que son muy urgentes y además que impactan a la gente que estamos produciendo ahora mismo como salida del sistema educativo. Nos fuimos a otra vertiente, ¿no?, la parte más de mercado. Bueno, me he quedado con estos dos porque me parecen o nos parecen dramáticos. El primero, al final, es lo que está pasando con nuestros jóvenes. Lo malo es que este indicador va en crecimiento. Y el segundo,
a mí me genera una profunda tristeza y depresión, y es que hay gente que se desespera tanto en el INEM o en el mercado del trabajo en el sentido amplio que al final decide salirse del sistema y renunciar a trabajar. 1 de cada 7, que es un dato muy preocupante. Finalmente nos fuimos a otra vertiente, que es, bueno, todo el mundo habla mucho de esta economía del conocimiento, hay que sofisticar nuestros productos, servicios. Intentamos hacer una radiografía de la cultura nuestra, con lo cual, más allá de aspectos de sistema, más allá de aspectos de mercado, lo que fuimos viendo es que nuestra propia cultura, este salto al tercer piso, la economía del conocimiento, pues también tenemos aspectos que no promueven esto. Estos son rasgos que se miran en una cultura, si nos comparamos con oasis de creatividad y más de innovación, y como veis, si nos comparamos contra estos 4 países, en muchos de los aspectos que fomentan el emprendimiento tecnológico sofisticado, la creatividad, la innovación, en muchos de ellos estamos en desventaja. Entonces la lectura era incluso, bueno, hay que también ver cómo cambiamos ciertos atributos de nuestro ADN. Sobre esto, lo primero es, bueno, abarcar todo el mundo del talento tiene una complejidad intrínseca enorme, con lo cual intentamos compartimentarlo. Entonces, está claro que hay lo que podríamos llamar un sistema de producción formal del talento. Esto empieza en el preescolar y termina, pues incluso uno jubilado sigue formándose. Quisimos abarcar toda esta realidad de primaria, secundaria, FP, universidad. Pensar que solo ahí se produce el talento es errar. Antes comentaba Ferran lo de los valores, ¿no? Los valores se forjan en una sociedad, en una familia, en la educación también. Con lo cual intentamos abarcar aspectos más de familia, de tu barrio, el hábitat físico, internet, cómo todo esto está impactando en el talento nuestro. Y lo más importante es esta producción de talento. Para cerrar el círculo tenemos que ponerla en valor en empresas existentes, pymes o grandes empresas, creando nuevas empresas, la obsesión que tienen muchos ahora con el emprendimiento y otros talentos, el talento científico, el talento político, etc. Esto es lo que estamos intentando abarcar en Transforma Talento, con lo cual os podéis imaginar que la amplitud de la reflexión es muy grande. Lo que intentamos hacer es, bueno, Transforma España fue el fruto de 100 visiones o 100 reflexiones de personas. Queremos seguir contando con los 2 primeros colectivos con los que trabajamos. Por un lado, expertos, y por otro lado, agentes del sistema. Lo que antes eran agentes empresariales, ahora mismo estamos subiendo a gente de universidades, de colegios, pues gente que hace selección de personal, empresarios, empresas tecnológicas, todo este compendio de cosas, los medios, etcétera, que todos tienen un papel y una responsabilidad, una corresponsabilidad en esto del talento. Pero pensamos que esto, aplicando las reglas de juego que tenemos, que si entra una universidad tiene que entrar el rector, si entra una empresa tiene que entrar el presidente o el consejero delegado, nos hace terminar en una torre de marfil. Permitir que lo exprese con estas palabras. Pero hay que democratizar esta voz de la sociedad civil. Lo que estamos haciendo es apostar por 2 caminos, que son los siguientes. Por un lado, trabajar a partir del mes que viene mucho en todas las redes sociales para intentar lanzar preguntas, temas, etcétera, y ver cómo la inteligencia líquida, el mundo online, reacciona sobre esto. Y lo que nos parece también igualmente importante, estamos subiendo a esta iniciativa a alumnos, a padres, a pedagogos, a profesores, un poco todos los usuarios del sistema que lo disfrutan o sufren y tienen una visión muy próxima al día a día, también para que no se plantee desde la torre de marfil estos son los problemas, las soluciones, sino que los propios usuarios del sistema pongan ahí su visión y expongan sus realidades. Para conducir esta iniciativa, lo que invitamos desde la Fundación es a 4 entidades que nos parecían muy buenos compañeros de viaje. Por un lado, para todo lo que es la educación primaria, secundaria, la Fundación Telefónica, en particular Educarred. En lo que es el mundo más universitario, Universia es un referente por donde los haya, con lo cual la iniciativa del Banco Santander también se ha unido. Como veis, son todos de sociedad civil. Quisimos intentar abrir la reflexión no solo a españoles pensando sobre España, que fue el Transforma España. Tenemos gente de Estados Unidos, de la India, de China, de Escandinavia, gente muy internacional, y por eso nos pareció bueno implicar en esta iniciativa el Global Education Forum de la Fundación SEC, también es compañero de viaje en este núcleo duro,
Y luego, lo reconozco abiertamente, había mucha gran empresa en el Transforma España. El colectivo PYME es un colectivo al que la Fundación Nuestra no llega con suma facilidad. La APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección, juega con formación, divulgación y tiene 2.300 miembros, de los cuales muchos son pymes. Quisimos recoger la voz de la PYME. Entonces, entre todos nosotros estamos haciendo esta iniciativa. Esto, aparte de ser una presentación descriptiva, es una presentación para invitar. Luego al final terminaré, pero yo sinceramente de educación de talento sé muy poco. Los que sabéis sois vosotros. Entonces es una invitación abierta y expresa para que participéis y os unáis a esta reflexión. De lo que estamos hablando al final, este ejercicio va cambiando semana tras semana. Yo creo que llevamos 100 y pico conversaciones ya. En cada conversación luego hacemos un balance para ver cuáles son los temas que más están preocupando a la gente con la que hablamos. Aquí tenéis muestras, con lo cual esto de la sociedad del talento, el mercado del talento, que suena muy vaporoso, el documento final, el informe, irá a aspectos muy concretos y muy propositivos. Y aquí tenéis ejemplos de cosas que están saliendo, ¿no? Entonces, en todas estos retos que tenemos ahora mismo, estos caminos de solución, lo que estamos ahora mismo observando con suma satisfacción es que cuando combinas la visión de un experto con la de gente que está manejando como gestor grandes organizaciones en torno a esto, educativas o no, con la voz de los usuarios, que son padres, alumnos, pedagogos, pues lo que consigues es cada problema tener una perspectiva poliédrica del mismo y está siendo muy, muy interesante en este sentido. Para cerrar, voy a tener algún momento de pregunta. Empezamos con esta reflexión. Pues ahora mismo la disyuntiva que tenemos como ciudadanos de este país está entre, bueno, o la indiferencia o el pesimismo, o todo lo contrario, entender que esto solo lo vamos a cambiar entre todos los que somos habitantes de este país, ayudando a los políticos, pero también con nuestra propia opinión, con nuestra propia voz, y esto demostrará que esta democracia ya es de verdad madura, no es una democracia de incubadora como teníamos hasta ahora. Sinceramente, si lo pensábamos antes de lanzar Transforma Talento, cada día nos convence más de esto. La cantidad de iniciativas, muchas desconocidas, que estamos haciendo o que estamos viendo en este país con escasísimos recursos. No sé si esto es transformación, educación low cost, muchas de sociedad civil, muchas en horario extraescolar, nos llenan de optimismo y nos refuerzan esta tesis, que al final estamos empezando en Transforma España realmente por el punto álgido de la transformación que necesitamos como país, el talento. Lo segundo, si ya lo veíamos en Transforma Talento, ver el brillo en los ojos de toda la gente que está participando ahora mismo en Transforma Talento, gente anónima, que si os dijera, pues esta persona y esta otra, pues seguro que no os suena el nombre, pero al final casi nos están aportando mucho más que los nombres ilustres que teníamos en la órbita de Transforma España y ahora de Transforma Talento. Esta sociedad civil es la que de verdad nos va a permitir que estos cambios se hagan mejor, más rápido y con más fundamento. Empezamos con esta reflexión donde yo por la noche, si miro este mundo, me podría deprimir, ¿no? Todo es gris, gris, gris. Pues intentemos darle la vuelta a cada uno de los retos que tenemos ahí por delante y realmente, si lo empiezas a mirar con esta óptica, lo que antes era un problema es una oportunidad. A partir de una base que es la que veremos ahora mismo, la gente solo cambia en épocas de crisis, de fuerte tensión, y este es uno claramente. Con eso cierro la reflexión. No os he contado mucho más de Transforma Talento porque al final Transforma Talento acaba de iniciar, de arrancar, como quien dice. Entonces todas las lecturas irán saliendo paulatinamente y la idea es que en el primer trimestre del año que viene ya hagamos todo el despliegue de conclusiones a la sociedad española. Me quedo con esta cita del padre de McDonnell Douglas. O sea, al final los momentos de vacas gordas, de bonanza, lo que te generan son muchos vicios. Muy poca gente cambia cuando está en el sumum de su éxito personal o colectivo. Por ver alguna lectura positiva a esta crisis, aparte de haber hecho que afloren todas las realidades de este modelo que ya se estaba agotando años atrás, está este segundo elemento, que es mucho de las personas. Cambiamos cuando al final tocamos fondo. Este es un momento donde estamos todos tocando fondo, con lo cual intentemos usar esta crisis para pasarla de ser la peor de los últimos años a ser la mejor, y el futuro nos dirá aquí si lo hemos conseguido o no. Os invito a usar el portal como vía de conexión, de comunicación con vosotros.
varios de nosotros vamos a estar aquí, están allí los compañeros, durante el evento. El que se quiera unir, de verdad, o sea, sin vosotros no conseguiremos nada. Es verdad que ya rozamos las 300 y pico personas que están participando en esto. Si sumo el online que llegará y si sumo todo el proceso de encuestas masivas a padres, alumnos, llegaremos a miles, pero cada persona que se suma a esta reflexión al final está trabajando para ella misma, para sus hijos o para los hijos de sus hijos. Con lo cual esta es la invitación con la que cerramos. No sé si hay unas preguntas, hay un formato de preguntas. Si tenéis preguntas, estoy encantado. Si no... Hola, sí. No sé, ahora sí, ok. Mi nombre es Carol Martín y quería preguntarle una cosa, porque he visto que la primera persona que ustedes consideraron era fundamental que supiera esta iniciativa civil era el rey. Sin embargo, me gustaría preguntarle si, como han hecho grupos de colectivos como el 15M, que se han encargado de utilizar hábilmente las redes sociales, ¿ustedes no se les ha ocurrido hacer lo mismo? No es que no se nos haya ocurrido, es que intentamos hacer otro planteamiento, sabiendo que las redes sociales son herramientas mucho más que buscan la cantidad. Nosotros intentamos hacer una llamada de atención jugando con nombres que a los medios, que al final los que tienen que hacerse eco de estas cosas son los medios. Entonces la alternativa del 15M buscaba mucho más la democracia, digamos, la visión de cómo conseguir que las masas en torno a un sueño común se pongan de acuerdo. Nosotros usamos otra estrategia que fue esta: intentemos a 100 personas muy influyentes de este país subirlas a una iniciativa, presentémosla a una serie de personas que al final sabemos que si recogen la voz de esta petición, el impacto en cuanto a que llegue, permea la sociedad, va a ser alto, y esta fue nuestra estrategia. Ahora pensándolo con perspectiva, porque hablamos del febrero del año pasado, me parece genial, porque al final nosotros hemos seguido un camino, otros han seguido otro camino, el 15M está, si quieres, complementando todo esto. El objetivo final que tenemos que tener es que al final toda la sociedad entienda el problema, se active y se movilice. Creo que ninguna de nuestras iniciativas lo va a conseguir, lo conseguirán todas juntas y además otras que todavía están por llegar. Con lo cual, con cierta visión histórica, nosotros decidimos hacerlo así, contemplamos la vía del social media, pero dijimos que llegaría en un futuro. Quisimos hacer una operación mucho más quirúrgica y sobre esto hicimos esta labor. Luego llegó el 15M y otros movimientos, con lo cual tenemos un poco lo mejor de todos los mundos. Evidentemente, Transforma Talento ya nace contemplando el mundo offline y el mundo online. Entonces, en ese sentido, vamos a intentar combinar lo mejor de los dos mundos. ¿Se oye? Ahora sí. Bueno, muchas gracias, me ha parecido una iniciativa fantástica y bueno, yo quizá hago esta pregunta porque aún en realidad conozco poco sobre la iniciativa, pero yo ahora mismo estoy pensando en un colectivo de alumnos donde normalmente el sistema educativo actual no apuesta para nada por ellos, aparte de lo que teóricamente se diga en las leyes educativas. Si se fundara una escuela como una iniciativa, que por supuesto tendría que ser forzosamente de iniciativa privada, que realmente rompiera esos moldes de rigidez que impide dar verdaderamente alas al talento de muchos alumnos, sean personas normales, sean personas discapacitadas, ¿ustedes darían su apoyo si les convenciera el modelo educativo ágil, flexible y verdaderamente impulsor de la persona? Cuando antes apuntaba que lo que estamos descubriendo en este camino son auténticos diamantes, algunos ya pulidos y otros en bruto, iba en ese sentido.
cada conversación que tenemos con alguien, muchas veces aprendemos muchísimo en dos sentidos, en ideas y luego en qué están haciendo personas a lo largo y ancho de este país en aspectos concretos. Niños de alta capacidad, colectivos desfavorecidos, emprendimiento para niños. No sigo porque al final la lista es larguísima. Lo que nos encantaría es, yo no tengo capacidad de hacer nada, simplemente como coordinador de la iniciativa, lo que queremos es todo lo que se está haciendo en este país, intentar ponerlo en un escaparate para que se vea todas estas cosas que están haciendo gente anónima con muy pocos recursos. Si escalaran, si se conocieran, pues el potencial viral que podría tener esto. Entonces, desde luego, lo que te diría ahí, si estáis implicados en cualquier iniciativa, hablemos, porque estamos hablando con mucha gente y si cabe el orgullo patria, no sé cómo llamarlo, si antes estaba alto, ahora supera el séptimo cielo, porque lo que vemos es que hay mucha gente intentando, además, a golpe de convicciones personales, de vocación, hacer cosas fantásticas que no permean el resto de la sociedad y que seguramente muchos políticos deberían escuchar y tomar nota muy en detalle de ellas. Con lo cual hablemos. ¿Estoy ahora? Vale, bueno, pues desde luego si empezamos esta iniciativa contaremos con ustedes, se las pondremos por lo menos, gracias. Muchas gracias, muy interesante. Más que nada compartir una experiencia. Yo vengo de Chile y dirijo un movimiento ciudadano por la educación, por la calidad de la educación. Y partió un poco distinto, más que de una cúpula de empresarios, ¿no? Partió de estudiantes universitarios, ¿no? Y vivimos el proceso que culminó y tenemos una foto similar de entregarle a la Presidenta de la República nuestras conclusiones, pero rápidamente nos dijeron, miren, si ustedes no gritan, nadie les va a hacer caso, ¿no? Y en realidad esta tarde lo que voy a presentar es cómo hemos usado las redes sociales, sumadas a prensa y a lobby parlamentario, como la manera de hacer que todas estas sugerencias se transformen en algo, porque al final, si las cosas no se transforman en política pública, quedan ahí como en una burbuja de estudios y propuestas, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería que no solamente pensaran en redes sociales, sino también derechamente en una táctica de prensa e incluso en lobby parlamentario, porque si no, al final las cosas quedan, ¿no? Pero lo vamos a conversar después. Te voy a ser sincero. Si yo hubiera soñado con el impacto de notoriedad que ha tenido esta iniciativa cuando la pensamos, y la pensó un empleado de nuestra compañía, fue una conversación de 5 minutos, no podemos no hacerlo, ¿no? Ahora mismo, y lo hacía el recuento el otro día, ¿no? Transforma España lleva más de 100 entrevistas en televisión y en radio. Perfecto. Hemos hecho ya el otro día 42 eventos por toda España. Excelente. Que solo respondemos a invitaciones de organismos de sociedad civil, nunca de políticos. Hay 18 pedidos y pendientes. Con lo cual, no lo quisimos, pero bueno, por un cúmulo de cosas que al final de esto no sabes y vas aprendiendo, creo que la entrega a su majestad, los nombres que están en esta lista, todo este cóctel fue suficientemente ganador como para que de esta idea saliera este informe, y ahora mismo esto es un continuo de vivencias semanales. Perfecto. Voy a decir una cosa que a mí me parece relevante, y es, no cuento las horas de personas, las horas de estas personas muy ilustres que están ahí. Transforma España ha costado, no sé si es mucho o poco, pero si lo comparamos con otras cosas, ha costado 40.000 euros. Y en esos 40.000 euros están todas las tiradas de informes que nos han pedido, todo es gratuito, con lo cual nos piden, oye, más informes, pues 5.000 más, otros 5.000. Entonces, toda esta aventura ha costado 40.000 euros, que no sé si es mucho o poco, pero si lo comparo con presupuestos faraónicos de otras iniciativas, me parece que con el low cost de la sociedad civil se pueden hacer cosas interesantes. Muy bien. Hablamos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Estaremos por aquí si queréis hablar. Gracias. Si conocéis este disco del 75 de Supertramp, Crisis What Crisis,
esta es una posible reacción que sería nefasta, es la indiferencia. Esto no va conmigo, bueno, tengo un centro académico, tengo una universidad, al final las cosas van bastante bien, tengo una empresa, la que sea. Esto sería claramente dramático porque al final, tarde o temprano, lo que está ocurriendo en el mundo y en este país nos va a impactar a todos, o de hecho ya nos está impactando a todos. Con lo cual esto hay que abolirlo en cualquier momento. La segunda reacción igualmente nefasta sería la del otro extremo, que es, guardemos un minuto de silencio por el optimismo, al final nos van a intervenir, nos van a rescatar y esta batalla está perdida. España, que ha logrado cosas tan sonadas en los últimos años, en las 4 últimas décadas, pues al final estamos en un camino de declive que no tiene solución. Hay una viñeta, que es esta que veis ahí, que me gusta bastante, al final porque recoge la esencia de la maldad o la perversión de estas dos reacciones. ¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? No sé ni me importa. Esto, el primer mensaje es esto al ser un tema de actitudes, lo primero que tenemos que eliminar son estas visiones de nuestro vocabulario. Hay una frase que es este refrán que al final lo hemos usado para acuñar toda la iniciativa Transforma España, que al final intenta ir a lo que comentaba Churchill en su momento, ¿no? Que no ver estas adversidades sino como oportunidades. Entonces, frente a todo lo que está ocurriendo, estos vientos huracanados de crisis, podemos tener dos actitudes. La primera es decir, bueno, ¿lo hago con este? Sí, mejor. Bueno, vamos a intentarlo así, ahora sí, mejor. Vale. Bueno, lo primero, comentaba antes, pediros disculpas por el retraso. Como tenemos poco tiempo, realmente nos queda básicamente media hora, voy a intentar ir rápido en la presentación. Lo que venimos a contaros es un proyecto, una iniciativa viva. Realmente veis ahí dos logotipos, uno se llama Transforma España. Transforma España ya es una iniciativa que está en velocidad de crucero, se la presentamos a Su Majestad, al Rey, el 15 de noviembre del año pasado, y los 100 firmantes de esta iniciativa, que todos somos de sociedad civil, hemos decidido poner el foco en una de las 8 actuaciones que en su momento identificó Transforma España como básica para el futuro de este país, porque viene a ser la espina dorsal de lo que es España, el talento que tenemos. Antes lo comentaba Ferran. En ese sentido, de lo que vamos a hablar hoy es de talento, de educación, pero vamos a intentar verlo desde una óptica más amplia, si queréis, que es al final, ¿qué pasa en este país si descuidamos la educación, si no ponemos todo el énfasis en generar mejor gente y que esta gente al final genere valor socioeconómico para el país? Entonces, esta historia... Buenos días a todos, disculpadnos por este retraso que hemos tenido. El directo es así. La persona que tenía que presentar ahora a Marc Alba lo acaban de coger los periodistas y la prensa tiene prioridad. ¿No se oye bien? ¿Ahora se oye? ¿Ahora sí? Ahora me he acercado demasiado. Perfecto. Pues vamos a iniciar esta sesión con un ligero retraso. Marc Alba, director de innovación de Everis, nos va a presentar en estos momentos un proyecto muy interesante, el proyecto Transforma España, en el que Everis está muy involucrado, también Fundación Telefónica, junto con otras entidades. Un proyecto va a recoger resultados muy interesantes de la sociedad que creo que nos pueden ayudar mucho a saber cuál es el futuro de la educación. Y con esto doy la palabra a Marc. Bueno, ¿se oye? Sí. Lo primero, unirme a las disculpas por el retraso. Como tenemos poco tiempo y nos han pedido ser muy puntuales, voy a intentar ser breve en la presentación. ¿Se oye bien? ¿Hola? ¿Sí? Bueno, lo intentamos. Entonces, la idea de la sesión de hoy es hablar de talento, de educación. ¿Hola? Pues al final vamos a escondernos. Esto es lo que hacen los niños pequeños, todos aquí somos adultos. La otra reacción, que es la positiva, que viene a ser la esencia de lo que pedimos en esta iniciativa, es todo lo contrario, intentar ver cómo creamos molinos de viento que transformen estos problemas en oportunidades. De esto va a transformar España, de esto va a transformar talento.
La tesis que gobierna todo el informe Transforma España que entregamos el año pasado es fundamentalmente esta. Hay una visión clara de que más allá de recursos físicos que podamos tener ligados con el turismo, no tenemos mucho más en este país. El único activo que tenemos como país, como nación, es nuestro pueblo, es nuestra gente, nuestro talento. Una tesis que voy a intentar desarrollar en esta presentación es esta, la tesis del talento, y tiene dos vertientes. La primera es el talento se produce, pero luego si no se pone en valor, primero la gente se frustra, segundo no generamos valor económico ni valor social de todo este compendio de gente que estamos formando cada vez mejor. La segunda tesis es, muchas veces, y ha sido un patrón recurrente en este país, miramos de reojo a papá Estado, permitidme decirlo así, y olvidando que la sociedad civil tiene mucho que decir en este proceso. O sea, al final, esta iniciativa, otras muchas que están ocurriendo en este país en este momento, demuestran que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos mucho que aportar en este proceso de transformación para salir de estos momentos negativos. Esta va a ser la segunda tesis que voy a intentar argumentar aquí. Entre ella que os voy a contar tiene estos 4 puntos. El primero va a ser una reflexión mucho más de actitudes. Este es un momento de coyuntura adversa. Al final podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. De esto va a ir el primer punto. El segundo punto es un repaso general a lo que está haciendo o ha sido Transforma España, la iniciativa paraguas que impulsó lo que estamos ahora mismo acometiendo, que es Transforma Talento. Como os digo, Transforma Talento, que será el tercer punto en esta escalera hacia el cielo, es una presentación la que os quiero hacer, pero sobre todo también una invitación, porque estamos sumando muchas personas, muchas organizaciones para intentar hacer una reflexión de fondo sobre en este país el tema del talento, por qué tiene barreras, por qué perdemos oportunidades, y esto es de lo que va Transforma Talento. Finalmente cerraremos con una visión más de conclusiones generales y nos volveremos a elevar y hablar de actitudes. Cuando uno mira el mundo que hay allí fuera, si salimos de las puertas de este pabellón, bueno, pues al final te abruma un poco la sensación de muchas cosas que están ocurriendo, que a mí cuando cierro los ojos me recuerdan mucho a estas imágenes. Al final tenemos una caída al vacío, una vertiginosa sucesión de cambios internos, externos, hay una sensación de miedo. Al final este mundo está en una coyuntura ahora mismo que te podría aplastar y abrumar. Frente a esta realidad, las reacciones pueden ser positivas o negativas. Fijaros que de lo que estamos hablando al final es de cada uno de nosotros cómo se enfrenta con estas realidades.